Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora tenemos en cabina a Javier Tarazona, él es director de Fundarredes. Javier, muy buenos días. Joan, bueno, agradecer a ti por la oportunidad, a Punto de Corte y a Fe y Alegría que nos permiten llegar a tantos rincones donde no llega mucha gente, y esta Fe y Alegría y este Punto de Corte haciendo ese quiebre, ese pliegue de reflexión para la transformación de la sociedad venezolana. Javier, hemos conversado en varias oportunidades vía telefónica, por fin tenemos el gusto de tenerte aquí en cabina, sobre todo lo que es el tema de las guerrillas, la actuación de estas agrupaciones paramilitares en Venezuela, sobre todo en la frontera. Sin embargo, la última vez que conversamos vía telefónica me dijiste que ya esto está llegando incluso al centro del país. Pero en esta oportunidad nos incumbe algo bastante grave, delicado, que más allá de la vehemencia del Estado, de los cuerpos de seguridad del Estado, en cuanto a hacerse la vista gorda, hay una grave situación en cuanto a lo que es el posible reclutamiento de infantes, de menores de edad, para estos grupos paramilitares. Quiero que tú, por supuesto, nos amplíes un poco más sobre ello, todo el seguimiento que han hecho desde Fundarredes y si tienen pruebas realmente de que esto está sucediendo en Venezuela. Bueno, en primer lugar, te voy a responder como lo hice en la audiencia de la CIDH, donde estaba presente, por cierto, el Estado. Había representación de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Y la pregunta era esa, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas? Y quiero remitirme que no es hoy que la presencia de grupos armados irregulares lo tenemos en el centro del país. Yo quiero que hagamos memoria. En el año 2005 fue detenido en Caracas el canciller de la FARC, Rodrigo Granda. Con esto quiero decirles que hace más de 14 años, no es una prueba de Javier Tarazona, es una prueba del propio régimen, estaba en Caracas Rodrigo Granda desarrollando reuniones y trabajos conjuntos en aquel momento con Hugo Chávez Frías. Pero las pruebas me remito, en el propio seno de la Asamblea Nacional, Hugo Rafael Chávez Frías dio beligerancia a estos grupos y los llamó verdaderos ejércitos y les dio todo el respaldo. En el 2005, cuando fue detenido Granda, el grupo de militares que era comandado por un teniente coronel de apellido Quintero, Humberto Quintero Aguilar, militar, junto a otro grupo de militares, fueron recluidos en Ramo Verde. Y con esto quiero hacer un poco de memoria, porque el problema ha sido la indiferencia social. Y por eso la presencia en este tipo de espacios, que lo agradecemos nosotros desde Fundarredes, son importantísimos, son claves para visibilizar lo que han pretendido solapar, silenciar, callar, pero que además que en medio de esa indiferencia social, porque cada uno de los ciudadanos pues estamos tratando de resolver el día a día, nos ha llevado a una fragmentación, cada quien resuelve lo suyo, y yo creo que es importante hacer pedagogía política, pedagogía social, pedagogía sociológica que nos permite entender y comprender cómo es que estamos acá. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, el tema de las cifras, el tema de las pruebas, es que lo que está ocurriendo es que en Venezuela hay una profunda crisis, no solo económica, sino también espiritual, una profunda crisis del ser, y eso ha llevado a que ciertamente una economía ilegal, una economía criminal, una economía perversa, sea la que emerge, y esa economía indudablemente hace posible que todos los grupos al margen de la ley sean quienes controlen este tipo de actividades. De manera que, por ejemplo, en cualquier barrio de Caracas, tú encuentras que lo anormal se hizo normal. ¿Y qué es lo anormal? Bueno, la cultura de la muerte, la cultura del sicariato, la cultura del pranato, la cultura de los colectivos que terminan finalmente intimidando y hostigando a la población para hacer su normativa, para hacer su ecuación, digamos, de convivencia comunitaria. Y termina incluso la sociedad aceptándolos y apropiándose de ellos como defensores realmente del muerto de una comunidad. Por supuesto, y allí voy. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en los estados donde comenzamos nosotros a visibilizar esta situación? Yo, por ejemplo, tengo que hacer de este espacio una oportunidad para refrescar memoria y para hacer memoria social. Y debo decirles que cuando yo era estudiante del Pedagógico de Rubio, hoy mi universidad en la que laboro como maestro, como profesor, en el año 2001 comenzamos nosotros a ver una primera presencia del ELN y del Frente 33 de la FARC, del Frente Gustavo Villamizar del ELN, a través de un movimiento que se llamaba 77, Unidad 77. Y eso para nosotros fue bastante sorprendente ver cómo
los grupos que apoyaban en aquel momento a Hugo Chávez se hacían presentes en el formato de movimiento estudiantil. Hace 18 años. Sí, se hacían presentes en el formato de movimiento estudiantil, pero que luego, al pasar un año, en el año 2002, incluso 2003, comenzaron a desatarse en el estado Táchira, también en el estado Zulia y otros estados, pero me refiero al trabajo que nosotros hacíamos, el secuestro. Secuestros que luego Hugo Chávez comienza a canjear con la propia FARC y con el propio ELN. Es decir, Chávez se convirtió en el vocero o en el mediador con la guerrilla para liberar a este grupo de venezolanos, muchos de ellos, bueno, que fueron secuestros con muchísimo escándalo nacional. Recuerdo el de Bulton, recuerdo el de una tachirense llamada apellido Carrero, no recuerdo con exactitud si era Merlani o Merlina Carrero, no recuerdo el detalle del nombre, pero bueno, el propio Hugo Chávez liderizó las conversaciones con la guerrilla y comenzó a entender entonces que la guerrilla era un brazo armado que le podía ser útil, además que tenían una afinidad ideológica. Con esto quiero señalar que el proceso de reclutamiento, el proceso de adoctrinamiento no tiene 15 días. Este año y el año anterior, el trabajo de organizaciones como la que me honro en presidir Fundarredes ha permitido mostrar a la comunidad nacional e internacional la tragedia que estamos viviendo. Eso es otra cosa. ¿Cómo cuántos niños estarían siendo reclutados? Mira, nosotros tenemos que decir que en este momento cuantificar los niños pues sería en primer lugar una exageración o una irresponsabilidad de nuestra parte, pero nosotros sí hacemos análisis de lo que cualitativamente y cuantitativamente estamos viendo. Por ejemplo, UNICEF señalaba que hay más de 20.000 niños en la frontera entre el estado Zulia y el estado Bolívar con Colombia, donde los niños están haciendo actividades de comercial de informal. Son los más vulnerables. Son los más vulnerables. Y estas actividades informales, entonces estamos hablando que son careteros, que son contrabandistas, que hacen una actividad de microtráfico, que trabajan con trata de personas. Entonces, todo este cúmulo de niños son los más vulnerables, pero además son todas estas actividades que desarrollan, son trabajos indirectos de los grupos armados irregulares. Pero voy a indicarte otra cosa, otro elemento que nos permite a nosotros dimensionar la tragedia que estamos viviendo en cifras: el abandono escolar en las escuelas de los municipios fronterizos, de los estados fronterizos. 78% está la deserción escolar en el último informe que hizo nuestra organización en los estados fronterizos. Pero de ese 78%, el 66% de los niños, o sea, de los niños que quedan yendo a la escuela, solo, están asistiendo el 66%. Quiero referenciarle con nombre y apellido las instituciones educativas, un poco para que veamos y dimensionemos qué está ocurriendo. En el municipio Junín del estado Táchira, donde opera, por cierto, el Frente Gustavo Villamizar del ELN, donde hay una emisora del ELN, porque además el proceso no es una... Yo quiero que los que nos estén escuchando y los que nos estén viendo, no crean ustedes que la guerrilla anda en la ciudad de Rubio, camuflajeada, con uniforme militares. No, hermanos, andan como tú. Y son parte ya de... Por supuesto, forman parte del imaginario de la población y del hacer de la población. Entonces es bien importante destacar que en esta población existe una escuela técnica agroindustrial que yo conozco, por ejemplo, desde el año 2000, pero he leído su historia y ha sido una institución incluso que formó, allí existía el CIER, que era el Centro Interamericano de Educación Rural, donde venían a formarse maestros de todo el continente. Pero la matrícula para el año 2000 era de 2.100 estudiantes. Hoy, 2019, no alcanzan 150 estudiantes. Hay una infraestructura grande, hay una finca, hay ganado. Bueno, había importante ganado, ahora hay unas 2 vaquitas, no hay todas las condiciones que existían antes, ¿no? Pero quiero significar que esta es una muestra de lo que está ocurriendo en las instituciones educativas. Puedo nombrarte otras, ¿no? El Liceo del Chícaro, la escuela San Diego, por ejemplo, que era una escuela que tenía una matrícula de 480 estudiantes, hoy no alcanza 60 estudiantes. Y entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes? Bueno, muchos de estos estudiantes migraron con sus padres
otros se han dedicado al trabajo con sus padres para poder subsistir y otros están trabajando, que es un gran número, en actividades relacionadas con los grupos armados irregulares que terminan siendo, digamos, el sostén económico de mucha gente. Son el primer ente empleador. Yo quiero afirmar, el ELN y la FARC en los estados fronterizos son la primera empresa transnacional que hay en Venezuela, incluso con personalidad jurídica. Por ejemplo, debidamente registrado. Por supuesto, por ejemplo, en el estado Táchira, debo señalar que tienen una fundación que se llama Amigos de la Escuela, pero en el estado Bolívar tienen una fundación que se llama Fundación Las 3R. Y esta fundación Las 3R tiene su personalidad jurídica, y yo te voy a leer en este momento incluso el RIF. Javier, te voy a pedir que me leas eso a continuación. Necesito hacer una pausa comercial, porque interesante también es ver cómo actúa, precisamente qué hace este grupo paramilitar, qué es lo que ofrece a estos niños, cómo proceden ellos para el reclutamiento y cuáles son las implicaciones luego para ellos en lo que es la generación para Venezuela, ¿no? 9:42 minutos de la mañana. Nosotros los invitamos a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Bien, 9:45 minutos de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. 0414-543-5382. 0414-543-5382. Por allí nos pueden escribir sus comentarios, denuncias o preguntas a Javier Tarazona, director de Fundaredes, con quien estamos conversando este grave problema que no solamente sucede en la frontera, sino que va también más hacia el centro del país, el tema del reclutamiento infantil a menores de edad por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Javier, te preguntaba, ¿no? Estaba por leerme un RIF, incluso hay fundaciones, organizaciones creadas por estos grupos paramilitares para de alguna forma hacer parecer que ellos están debidamente registrados con toda la legalidad del caso. ¿Qué hacen estas fundaciones, qué hacen estas organizaciones con los niños? Bueno, mira, nosotros este año podemos significar lo siguiente. Esto que estoy señalando acá no es que vengo a decirlo en los medios de comunicación, o lo hablo en la televisión, o lo hablo en la radio, no. De esto conoce el Estado venezolano. Nosotros hemos ido a la Defensoría del Pueblo porque esa es la instancia que el Estado me dice que tiene. Hemos ido a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Superior en cada uno de los estados. Y hasta este momento, pero mira, Defensoría del Táchira, debo confesar que respondió, manuscrito incluso, a mano, porque no tienen computadora, no tienen impresora, están viviendo también la precariedad de la emergencia humanitaria compleja que vivimos en el país, pero conocen de esta situación, porque debo señalar además, Joan, y estimados oyentes y televidentes, que la guerrilla ha entendido en Venezuela una posición geopolítica estratégica. El régimen entendió que la guerrilla es un brazo armado para defender la revolución, y lo hemos evidenciado en los últimos procesos de movilización ciudadana. Por ejemplo, cuando acá se convocó para el 16 de noviembre, hace pocos días, una movilización ciudadana, nosotros fuimos testigos en el estado Táchira y en el estado Apure, específicamente en San Antonio del Táchira, Pedro María Ureña y en Guasdualito, como el colectivo del pueblo, que esa es la careta, es decir, como la FARC y el ELN, que se están juntando desde hace tiempo, ¿no? Se hizo visible, o la gente comenzó a creer cuando lo anunció el propio Santrich y el propio Iván Márquez. Pero yo vengo señalando desde hace bastante tiempo que el gran logro de Nicolás Maduro fue el sueño de Chávez, unir a la FARC y al ELN, y lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en nuestro territorio, con nuestros recursos y con toda una operatividad que se les ha garantizado. De manera que, por ejemplo, haber denunciado a nosotros a esta fundación que se llama Fundación Social Integral Las 3R, que tiene su RIF J4124011173, o la Fundación Amigos de la Escuela. Pero además hemos denunciado cómo han utilizado la infraestructura nuestra. Mira, el señor Granda, Rodrigo Granda, lo trajo este año el régimen de Nicolás Maduro a dar una conferencia de paz en la Universidad Rómulo Gallegos en el Estado Blanco. Eso fue público y notorio. Pero además, en la sede de la Casa de la Cultura, en Santa Cruz de Aragua, fue público y notorio el uso de esta instalación como base inicial de la FARC
en territorio venezolano. Estamos hablando del estado de Aragua. La sede y el uso del Politécnico o el Tecnológico de Carabobo para las reuniones operativas y políticas de la FARC, eso ha sido público y notorio. Las reuniones de los alcaldes del municipio Encontrados o Catatumbo del estado Zulia, Jesús María Semprún y Jesús Enrique Lozada, con el comandante Eliezer del ELN en la zona sur del LAN, es público y notorio. El uso de la alcaldía del municipio Páez del estado Apure es público y notorio. El uso de escuelas como República de Cuba en Táchira, San Antonio, Escuela Tienditas en Ureña, para el adiestramiento, el entrenamiento y la operatividad de grupos armados irregulares en Venezuela. Eso es público y notorio. Todo esto que te estoy diciendo lo conoce el Estado venezolano. O sea, yo no vine aquí a punto de corte a decir, mira, yo creo que eso está pasando. No, no. Hemos mostrado pruebas. Javier, ¿qué hacen, qué ofrecen estos grupos paramilitares a los niños, a los menores? ¿Cómo es el reclutamiento? Bueno, yo tengo que decirte en primer lugar que esta gente tiene clara su intención de persuadir, de enganchar a la población fronteriza. Yo estoy abismado, sorprendido, cómo tú llegas a alguna población a hacer investigación y la gente defiende la guerrilla. La gente dice que la guerrilla es mejor que las Fuerzas Armadas, la gente dice que la guerrilla me da trabajo, aquí nadie se vuelve a robar nada, aquí matan al que es torcido, y aquí el que entra en el negocio gana bien. Además, pero con un nombre tan bonito como Amigos de la Escuela, entonces, bueno, ¿qué puedes ofrecer cuando yo te voy a decir que ofrecen, es que hay un proceso de acercamiento permanente, de cautivarlo. Por ejemplo, tengo que confesar que yo escucho la emisora de la guerrilla y tiene buena programación, buena música, obviamente con toda una intención adoctrinante e ideologizante. poder comunicación Sí, también? tienen 5 emisoras en 6 estados de Venezuela. Es Que no estamos hablando de cualquier cosa, porque es inaudito. Frecuencias. Es inaudito ver, por cargo del ejemplo, Estado. cómo Conatel, porque además hemos ido a Conatel, les hemos dicho, mira, es en esta frecuencia, es en esta zona, vaya. Y bueno, lo que han ido es a cerrar las privadas, lo que han ido es a cerrar los espacios donde se cuestiona el ejercicio del poder perverso en Venezuela, pero nada se hace para favorecer. Entonces, ¿qué se ofrece? Por ejemplo, nosotros hemos documentado cómo un niño puede estar ganando entre 15 y $19 día. ¿Por hacer qué? Bueno, por ejemplo, hay un trabajo que hacen ellos de visaje. Visaje ser mosca es estar pendiente de los pasos ilegales, de las trochas, por donde pasa no solamente droga, donde no solamente pasa combustible, donde hoy está pasando oro, que están extrayendo de manera ilegal en el estado Bolívar, en el estado de Amazonas también. Por allí pasa coltán, por allí pasa diamante, por allí pasa de todo, hermano. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada? Eso ¿Dónde que- está la Fuerza Armada? Bueno, la Fuerza Armada está en el negocio. O sea, nosotros, por ejemplo, mira, es que la gente, eso pareciera que estuviera por allá muy escondido, ¿no? Cuando tú llegas al aeropuerto de La Fría, del estado Táchira, tú ruedas escasos 5 o 10 minutos por la autopista hacia San Cristóbal, la autopista La Fría San Cristóbal, y tú te vas a encontrar a la margen derecha cuando vas zona norte-sur, es decir, cuando vas de La Fría a San Cristóbal, a la margen derecha tú te encuentras con un sector que llaman Guarumito. ¿Y qué es Guarumito? Un paso fronterizo que conduce a un espacio con Colombia, y tú ves allí funcionarios de la Guardia Nacional, tú ves allí funcionarios del Ejército, tú ves allí representantes del DIGESIN, del SEBIN, tú ves allí representantes del CERIA, pero cada uno cobra. O sea, no es que ellos controlan la soberanía, garantizan, no, hermano, cobran. Cada vez que hay un anuncio en Caracas, que hay militarización de la frontera, que hay un plan, que hay un ejercicio militar, hermanos, bueno, ya sabemos que son más alcabalas de extorsión, que son más espacios de una u otra manera de hostigamiento a la población. Mira, hay una cantidad importante de venezolanos que se trasladan a la frontera a comprar mercado, incluso a retirar una remesa que un familiar les mandó. Uno es testigo, como habitante de frontera, cómo las alcabalas se convierten en un espacio de extorsión al ciudadano que va a buscar algo de comer, porque aquí en Caracas lo consigue muy caro, que va a Cúcuta a retirar una remesa que le mandó un hijo de cualquier parte del mundo, y que va a comprar lo que aquí no se consigue, una medicina, un alimento. Y es trágico ver
a un degenerado, porque eso no tiene otra expresión, funcionario, militar, que no tiene cómo demostrar lo que carga encima, hermano. Para estar en un puesto policial o militar en la frontera se paga en dólares. Un funcionario militar que esté en frontera destacado no tiene hoy cómo demostrar su riqueza, porque el salario que gana por el Estado no le alcanza para tener esa vida que lleva. No son ni $20. Fíjate, Javier, nos envió un mensaje de texto para apoyar este testimonio que tú nos estabas mencionando de la presunta presencia de estos grupos paramilitares, incluso en el centro del país. El señor Humberto Fernández nos indica: mi amigo, hace 2 meses un abogado amigo mío vio en el restaurante La Cita en la Candelaria a Piedad Córdoba y al guerrillero Santres y a 4 escoltas, los gastos en comida y licor Delfino, por el orden de los 12 millones de bolívares. Te saluda el señor Humberto Fernández. Bueno, eso que dice el señor Humberto, además de saludarlo, es cierto. O sea, en el Hotel Alba Caracas se hizo este año el encuentro del Foro de Sao Paulo. Allí estuvieron los comandantes del ELN y de la FARC, resguardados y custodiados. Aquí esa gente se moviliza en Venezuela como si fuesen embajadores, como si fuesen ministros, bueno, una comitiva de vehículos blindados con cualquier cantidad de funcionarios que son, digamos, recursos del Estado venezolano que están siendo utilizados para esto. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es comprender, hermano, que la cultura de la muerte se nos impuso. Hoy muere un venezolano en cualquier parte, sicariado, y el venezolano justifica esa muerte. Y nosotros necesitamos, en primer lugar, llamar la atención de las personas. Nosotros necesitamos recobrar, retomar la cultura de la vida. No puede ser posible, hermano, que aquí la vida valga cualquier cosa. Y eso hace que entonces entendamos y comprendamos que es el esfuerzo, que es el trabajo lo que va a poder transformar a este país. Y que estos grupos que hoy te están dando un alivio, que hoy se convierten en el primer empleador de la frontera, bueno, mañana se van a convertir en el gran problema de la sociedad venezolana. Porque además en este proceso de cierre de la entrevista, tengo que decir que es muy lamentable nosotros concluir con evidencias que tiene nuestra organización que la FARC está en 13 estados de Venezuela, que el ELN está en 17 estados de Venezuela, en Caracas están, hermano, y están presentes, que simbólicamente han venido penetrando el imaginario de los venezolanos, y que tristemente mucha población, producto de la crisis, producto de la emergencia humanitaria compleja, producto de la escasez de comida, producto de la escasez de recursos para acceder a unas condiciones mínimas de vida, terminan entonces sucumbiendo a la actuación de estos grupos perversos, criminales, de estos grupos sádicos. Nuestro llamado es a que espacios como estos nos sigamos aprovechando para darle visibilidad. Que cualquier cosa que le pueda ocurrir a un integrante de Fundarredes, a un integrante de las organizaciones que hacemos visible esto, hay un solo responsable, y es el Estado venezolano. Es Nicolás Maduro Moros, y son los que hoy ostentan el poder en Venezuela. La Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo conocen por escrito, con evidencia, lo que está ocurriendo. Estamos acudiendo en este momento a instancias internacionales, como la CIDH, como la Corte Penal Internacional, porque nada nos detendrá. Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer y Venezuela va a ser libre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en esta oportunidad, de hablar este tema tan grave. Por supuesto, que se ha normalizado, uno de los términos importantes que ha mencionado. Lamentablemente se ha normalizado esta situación, sobre todo en la frontera colombo-venezolana. 9:58 de la mañana, debemos despedirnos agradeciendo a todos su sintonía, su mensaje de texto también. La cita es para el día de mañana a las 9 de la mañana igualmente, mañana 12 de diciembre, otro resumen de Punto Deporte Radio con el análisis político-social respectivo de todo el acontecer nacional e internacional. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, la coordinación de la emisora Wilmelis Villalobos, en la producción del programa Alexandra Villana, en el control técnico Brian Altuve y en la conducción quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R en todas las redes sociales. Hoy tuvimos con Javier Tarazona, director de Fundarredes. Javier, muchísimos temas más por conversar, pronto nos volvemos a ver. Dios les bendiga, que sigan trabajando. Amén, nos volvemos a ver el día de mañana y a escuchar también.